¿Cómo explicarlo mejor? ¿Dónde estamos parados? Bueno, lo llamamos al doctor Ariel Korenberg, que siempre tiene la amabilidad de atendernos. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda? Buen día. Buen día, ¿qué tal? Buen domingo para todos. Gracias, gracias. ¿Dónde estamos parados en materia económica? Y bueno, lo que se inició como una crisis cambiaria el 28 de diciembre de 2017, acordar las metas de inflación, pasó por una crisis de balance de pagos y ahora se está transformando en una crisis de solvencia. ¿Qué significa solvencia? Lo que vos acabas de comentar. Riesgo, aumenta el riesgo de que no podamos pagar la deuda pública. Lamentablemente en eso estamos parados. La probabilidad de que esto se transforme en una, digamos, lo puse en mi Twitter, invito a todos a consultar, sí. La probabilidad de que esto se transforme en una crisis disruptiva típica argentina, cuando creíamos que iba a ser un ajuste gradual, manejar la herencia del kirchnerismo, es muy alta por la imposibilidad de gobernar por parte de la coalición de gobierno, gobernar correctamente. Digamos, ¿por qué es alta la probabilidad? Esa es una opinión mía, ¿no? Porque hay una debilidad institucional que no se está corrigiendo de base, por la cual cada vez que Argentina entra en recesión se transforma en una depresión económica y luego se rompen contratos, se violan contratos, se genera inseguridad jurídica y es todo dar de nuevo, digamos, destruir y dar de nuevo. La verdad es que estoy bastante negativo, pero es así, digamos, sobre el plafón de esta crisis económica que estamos viviendo, no hay institución, y cuando hablo de instituciones hablo en términos globales, que permitan amortiguar los efectos de la crisis. Porque no la generamos, porque solo a partir, vos pedías reflexiones estructurales, creo, porque solo a partir del año 83 no es que recuperamos la democracia, recuperamos la posibilidad de tener gobiernos civiles sí, electos por la ciudadanía, pero hoy la ciudadanía desprecia a la clase política, aunque después la vote, digamos, está bien, eso después es un problema psicológico, si es que la vota, porque yo tengo muchas dudas respecto a la fiabilidad de las elecciones. Y esto que te estoy comentando es parte de la debilidad institucional que tiene Argentina. Digamos, yo tengo una propuesta con respecto a eso que si querés la podemos analizar. Sí. Pero fíjate vos, digamos, yendo a lo de muy corto plazo, no quiero zafar de tu inquietud, digamos, y para ilustrar a la gente, el 28 de diciembre de 2017, y es corto plazo, aunque estamos en Argentina a hablar de eso, se corrieron las metas de inflación, se abandonó directamente esta política totalmente inconsistente de establecer metas de inflación, cuando en el Ministerio de Energía de la ventanilla de al lado se establecía un tarifazo. Se violó la independencia del Banco Central, dado que esta conferencia de prensa fue encabezada por el jefe de gabinete, con el presidente del Banco Central al lado. Luego, digo, para ver la secuencia de por qué estamos como estamos, ¿sí? Más cortita, porque en realidad estamos como estamos, más profundo de la década anterior y por qué no decir desde antes. La otra secuencia fue el veto que tuvo que imponer Macri como costo político, que avisoró afuera de que la oposición parlamentaria pseudo-racional le impuso al presidente para retrotraer tarifa. Eso fue leído como una debilidad política del gobierno. Yo ya lo leí como debilidad política, el corrimiento de las metas. Luego, en paralelo, se impuso, por decisión de la oposición parlamentaria pseudo-racional del Frente Renovador de Massa, el impuesto a la renta financiera. Todo eso conjugado, más el veto a retrotraer tarifas, generó la corrida cambiaria de mayo, que se transformó en una profunda crisis de balance de pagos allá por agosto y que generó dos cambios de gestión, o tres, perdón, al frente del Banco Central. El impuesto a la renta financiera
consistió en imponer impuestos a las LEVAX, que era un instrumento típico para invertir a corto plazo en Argentina, aunque sea especulativamente. Así que el impuesto a la renta financiera, que fue pedida por toda la oposición que hoy está en el gobierno, incluye al ministro Pargay, cuando estaba en la oposición, y por el oficialismo anterior y que hoy está en la oposición, generó este efecto. Y bueno, llegamos actualmente a que lo único que quedaba por establecer como política monetaria cambiaria que permitiera moderar la falta de ajuste y equilibrio en las cuentas públicas, como falló la meta de inflación, como la convertibilidad falló anteriormente y el tipo de cambio fijo, caímos en el Fondo Monetario, nos impuso un plan que a mi grueso entender es inconsistente en términos de no reconocer que la economía argentina es bimonetaria. Entonces, tanto los economistas que estaban en el gobierno anterior como en el presente, llevar a la economía argentina un tipo de cambio totalmente flotante es inconsistente. Claro. Con el hecho de que tenemos ahorros en dólares. Digamos, el único instrumento por el cual el ahorrista medio argentino puede ahorrar y mantener su poder adquisitivo es dólares o instrumentos similares. Y más a mediano plazo ladrillo. Eso no es un país normal. Es una economía bimonetaria, por la cual cualquier incertidumbre salta el tipo de cambio. Claro. No porque se exporte menos o se importe más, que sería lo más lógico. Entonces llegamos a esta situación, creo que te dejé sin respiro, lo traté de escribir rápidamente, en la cual cualquier viento, yo diría brisa en contra de los países emergentes, se transforma en un tsunami dentro de Argentina. Y lo último que pasó, está pasando en realidad desde el año 2012. Lo último que pasó es la brisa esta, que va a ser viento en contra, de que la consultora de riesgo MSCI, que califica a los países de acuerdo al riesgo que disponen, nos había sacado del país frontera, porque habíamos sacado los controles de cambio. No obstante, hace 3 semanas, no hablo de la corrida última, hace 3 semanas, dictaminó que Argentina, en un comunicado especial, estaba al borde de ser mercado frontera de vuelta. Eso ya generó una salida de capitales de Argentina, pero más que salida de capitales externos, lo que generó es temor en los inversores argentinos mayoristas, bancos, fondos de inversión dentro del país. Claro. A esto agregale que la misma consultora, hace 2-3 días, aumentó, por lobby del gobierno chino, la ponderación que está buscando, digamos, abrirse financieramente al mundo, ¿no? Con su ritmo, la ponderación en activos chinos. Eso es recomendaciones que hace esta consultora respecto a los fondos de inversión globales. Eso empujó a una salida de capitales de países emergentes para invertir más en China, ¿me explicó? Sí, a ver, bueno, en todo esto... Perdón, te redondeo esto. La salida de capitales de países emergentes es que en los países de al lado, Paraguay, Uruguay, Brasil, Chile, para no ir a países más exóticos, al lado nuestro, devaluaron 2 y nosotros el doble. A ver, a mí... Entonces, Sí. Decime. No, primero quiero recomendar precisamente el Twitter @Ariel Korenberg, así nada más, @Ariel Korenberg, que ese es el Twitter oficial. A mí me queda una duda, yo creo que más allá de toda esta explicación, que es muy buena, hay una cuestión que me parece que es de Economía 1, que tiene que ver con la confianza. Digo, cuando el presidente de la Nación habló ante el Congreso de la Nación, estaba subiendo el dólar y el riesgo país al mismo tiempo. Es como que los mercados y la misma sociedad no están creyendo la palabra del propio presidente de la Nación. Y me baso en lo siguiente. Hoy, si uno tiene que hacer una suerte de medición y preguntar, ¿cree que va a bajar la economía por lo que dijo el presidente? La respuesta mayoritaria es no. ¿Cómo puede hacer el gobierno para recobrar la confianza, que algo que en economía, por lo menos enseñaban, que economía uno de los elementos más importantes y determinantes para cualquier economía es la confianza? Bueno, a ver, algo que te quería decir para rematar lo anterior y tiene que ver con la confianza. Se asumió un gobierno y volvemos al bendita herencia recibida. Este es el primer gobierno que 3 años después habla de la herencia recibida.
O sea, hablar del pasado 3 años y medio después de gobernar, la verdad que me asusta. Por otro lado, el diagnóstico respecto, yo hablo en los hechos, porque quiero creer que economistas que están en el gobierno conocen este diagnóstico, ¿me explico? Sí. Acá hay una dinámica por la cual nosotros nos quejamos como habitantes de este país de los distintos ministros de Economía que hemos tenido, cuando en realidad, fuera del gobierno, sabemos cuál es el diagnóstico y las medidas que hay que tomar, y cuando asumen el gobierno, se adecúan al enfoque presidencial y del partido por mantener el poder. Hay que tomar en cuenta esa economía política, ¿me explico? Sí. Con respecto a la confianza. Sí. Entonces, si criticamos a algún colaborador de Cristina, de Macri, de Alfonsín en su momento, en realidad ese colaborador está ahí por decisión del presidente. Perdón que hable tanta gente. Sí. Porque da mucha bronca todo esto. ¿Por qué? Porque el diagnóstico del Estado de Argentina y de la inserción de Argentina en el mundo y el contexto internacional, en los hechos, no quita que algún funcionario lo haya dicho, en los hechos es nulo, totalmente contradictorio. ¿Por qué te digo esto? Porque desde el año 2012 ya no tenemos la soja de $600. El país vivió 7 años, 8 años, gracias al boom de la soja. Y desde el 2011, exactamente al día siguiente de la elección de Cristina, con el cepo cambiario, hubo una salida de capitales constante en Argentina. Pero básicamente se acabó el boom de la soja. Entonces, valga la paradoja, como decía Aldo Ferrer, vivir con lo nuestro, no sé si te suena. Sí. El economista insigne del kirchnerismo, ¿sí? Claro. Y de las propuestas proteccionistas. Sí. Bueno, efectivamente, Argentina de ahora en más tiene que vivir con lo nuestro. ¿Qué es vivir con lo nuestro? Con los recursos que dispone. Y si no alcanza a pagar el gasto que está generando, y ahí voy a ir al tema confianza, Sí. bueno, tendrá que generar más recursos, no emitiendo dinero, no aumentando el gasto en forma inconsistente, sino generando recursos por inversión y productividad. No hay otra. No hay otra. Y ese diagnóstico no lo hemos escuchado en boca del presidente. Lo hemos escuchado en parte, te voy a decir, de Cristina Kirchner 2007. El cambio institucional, que no hicimos. Entonces, ¿qué podría hacer el presidente? Primero, no hay confianza económica si no hay confianza política. Por eso te vuelvo a la debilidad institucional. Sí. Ni el gobierno, ni los candidatos de la oposición tienen claro o no hablan en público o no dicen nada, tampoco en las reuniones internas, porque alguna he participado, con respecto a qué van a hacer con la deuda pública, la inflación, los salarios, un plan económico concreto. La forma de salir de esto, y yo creo que es tarde, porque, digamos, si vos recordás, me parece que en agosto de 2018, ratificame vos, hubo un intento de cambio de gabinete. Claro, sí. Bueno, pero fue un intento, ahí perdió totalmente la credibilidad para mí, hablo de mí. Cuando se achicó el gabinete, cuando algunos le dijeron que no, cuando se intentó meter a Melconian y la interna del gabinete se dijo no, y cuando, por ejemplo, se ofreció Prat Gay para... Una desprolijidad extrema. Sí. Nunca vi una cosa así, o por lo menos ahora que acabo de cumplir 50, lo tengo más claro. No podés mostrar ante el público una interna de ese tipo. Tenés que mostrar el nuevo ministro de Economía. Y no lo hubo, quedaron todos los mismos funcionarios. Todos los ministros que hoy tiene el gobierno, con incidencia en la economía, porque no hay un ministro de Economía, en todo caso hay 10 ministros de Economía, y eso habla de la descoordinación que continúa, tienen rango de secretario. El único ministro de Economía, y no es porque yo sea de izquierda, lo digo, es el plan del Fondo Monetario, que a su vez tiene esta inconsistencia de pedir tipo cambio flotante cuando es una economía que ahorra en dólares. Entonces, ¿vamos a la propuesta, te parece? Sí, antes de ir a la propuesta, que Dale. A mí me queda una más. Cuando desde el gobierno se dice que no les preocupa el dólar, ¿es un mensaje para la tribuna o es preocupante por dos aspectos? ¿Porque tienen problemas más graves o porque están directamente en otra cosa?
Estoy pensando qué contestarte. La verdad que es preocupante, ya no es una cuestión económica hablar de esto. La reacción tendría que haber sido una de mis propuestas. Es decir, cuando vos no tenés credibilidad ya ni siquiera lo escuchás. Claro. Yo no sé cuánto se escuchó. No me gusta personalizar, pero el que dijo eso fue Dante Sica. Claro. El que dijo eso fue el que aporta al dólar pierde de Lorenzo Sigot en el año, si no mal no recuerdo, 81-82. Sí. No es nuevo esto. Cuando no tenés credibilidad, todo parece un chiste, ese tipo de cuestiones. Y antes el mismo ministro, y lo dice porque se adecua al enfoque presidencial, ¿me explico? Sí, claro. Porque yo entiendo, digamos, que Dante Sica piensa otra cosa. Pero piensa otra cosa y hace totalmente distinto porque es ministro del gobierno. Claro. Mejor dicho, es secretario del plan del fondo. Ni siquiera del fondo, del plan del fondo. Como secretario de la producción y trabajo dice eso. Bien, lo debería decir primero un ministro de Economía. ¿Cuál es el ministro de Economía? ¿Y en los papeles? No. No. Duhovne no es ministro de Economía, es ministro de Hacienda y Finanzas. ¿Por qué un secretario de la producción y el trabajo, me entendés la ironía, no? Habla del dólar. Cuando fue la corrida de mediados del año pasado, el señor dijo que a 28 estaba cómodo. ¿Me entendés? Sí. También Lilita Carrió dijo lo mismo. Por favor, no hablen más de economía, ni de cuánto tiene que estar el tipo de cambio nominal en una economía con inflación desatada. Y pero ni hablar que en el medio de eso hay que ser sincero y hacer un paréntesis para contar que todavía yo recuerdo las palabras de Marcos Peña por radio, entrevistado por Longobardi en la etapa, en esa semana de la corrida, queriendo minimizar la cuestión del dólar, y el dólar se disparó nuevamente y llegó a 34-36 en esa oportunidad. Sí, pero aparte, digamos, sí, abundan los que estamos hablando. Sí. Un segundo, mira, yo creo que lo que hay que hacer es lo siguiente, si vamos a la propuesta. Por favor, vamos a la propuesta. Porque nos vamos a la descripción, no lo digo por vos, pero me pasa en otros medios, me queda poco tiempo de la propuesta. ¿Cuántos minutos tengo? No, vamos a meterle, vamos. Vamos. Mirá, la propuesta, quiero empezar por algo general. La propuesta es la siguiente, que quizás es tardía, pero bueno, para el próximo gobierno es válida. Y yo lo que pienso que si más que retomar la iniciativa política, tendría que reestructurar todo el gabinete. Es una propuesta más que todo política. No tener 23 ministros, creo que ahora vamos por 20, sino tener 8 ministros. Este es un gobierno que asumió como si el anterior gobierno hubiese sido el gobierno del socialismo francés o del Partido Socialista Obrero Español. No, tuvimos un populismo argentino con rasgos autoritarios que expandió el gasto irresponsablemente por encima de lo que puede producir Argentina sin boom de la soja. ¿Me explico? Entonces no podés tener 23 ministros. Para retomar la confianza económica hay que retomar la confianza política. ¿Cuál señal dio la clase política con respecto a la crisis que estamos pasando? ¿Cómo pueden pedir ajuste? ¿Cómo pueden pedir ajuste si no se ajustan ellos? Y acá el ejemplo lo debería hacer el presidente. Se le pide a todos los legisladores del partido que renuncien a su sueldo y lo donen a un hospital. Claro. Por ejemplo, igual ahora voy a medidas más técnicas. Entonces, volver a los 8 ministros que tenía Alfonsín. Jefatura de gabinete no tiene por qué existir, le informa a la población. Cada ministerio está reproducido internamente dentro de la jefatura de gabinete. Es un organigrama inmenso que tiene 80 páginas. Imposible gobernar coordinadamente así. En segundo término, es necesario dentro de los 8 ministros volver a tener un ministro de trabajo. O sea, cuando Dante Sica se deshizo de Jorge Triaca, se deshizo por cuestiones internas,
y de poder, no por las buenas razones, no quiero hablar de Jorge Triaca y todo lo que pasó, pero anuló el Ministerio de Trabajo. ¿Cómo en esta coyuntura no hay un ministro de Trabajo? A ver, perdón, una de las cosas positivas del peronismo, instituyó las leyes laborales y el ministro de Trabajo lo acaban de anular. Claro. Ante el actual conflicto distributivo. Sí. Simplemente por un tema de escala. Dante Sica no puede estar, y de conflicto de intereses, no puede estar de ambos lados del mostrador. Claro. Negocia con los empresarios los subsidios para parar el marasmo macroeconómico y los créditos a las pymes, que es plata perdida, ¿sí? Ante la situación macroeconómica, va del otro lado del mostrador y quiere negociar pautas salariales. Ni siquiera las está negociando. Claro. No hay ministro de Trabajo que imprima una pauta o aunque sea siente a las partes de la mesa. No hay. Y por favor un ministro de Economía. De que asumió este gobierno no hay un ministro de Economía con una visión de equilibrio general en el cual cada gasto debe ser financiado. O sea, que reúna en sus manos las decisiones de gastos, ingresos y financiamiento. Duhovne no reúne esas condiciones. No reúne porque también la política no le permite reunir, porque la política no lo concede. Es más profundo todavía, sí, la política no le permite reunir. Por eso hay que hablar de la política, ¿sí? Claro. Lo que hay que hacer, digamos, ¿por qué? Porque está Frigerio que negocia con las provincias, pero la mitad del gasto público argentino es de las provincias. Sí. Y si le agrego municipios, solo 30% tiene que ver con el Estado Nacional. Sí. Y ahí vamos al punto de la propuesta, vamos ahora al núcleo de la cuestión. Vamos al núcleo de la cuestión, ya que me das tanto espacio, muchísimas gracias. Esta es la primera vez que hablo, por lo menos en público, en el Twitter lo hablo, de estas cosas. Mirá, lo he hablado en el programa de La Nata, así que vamos a reproducir esto. ¿Cómo no? Acá, si hay tiempo, ¿no? Hay que entender que la deuda pública no la encajan a propósito los acreedores imperialistas internacionales. Perdón que chicanee para que se entienda. Claro. No es que viene el fondo y te impone una deuda pública, primer punto. O los fondos de buitres de Wall Street. No, tampoco toda la deuda pública es con fondos de Wall Street, con el FMI o con otros organismos internacionales. No, es la menor parte, ¿sabías? Sí. La mitad de la deuda pública, exagero un poco, porque es 40 y pico %, ¿sabés con quién es? ¿Con quién? Hoy, para no hablar del pasado. Con el ANSES. Y sí hablo del pasado. Antes era con la SAGJP. Claro. Quiere decir que cada vez que Argentina no paga la deuda pública, no paga la deuda externa, pero no paga la deuda interna. Y la deuda interna, la emisión de deuda, la compra el ANSES a través del Fondo de Garantía Sustentable. Si vos no pagás esa deuda, quebrás el ANSES. ¿Me explico? Sí. Entonces, la deuda pública la generan las inconsistencias de la economía argentina. El hecho de querer pagar jubilaciones al 82% móvil, aunque no existe la ley. Claro. Y tener una economía en negro cada vez mayor, de tal manera que la economía en blanco es menor que la economía en negro. Entonces, me quiere decir, la fuente legítima para pagar jubilaciones, ¿dónde sale? Si son los aportes personales y contribuciones patronales del empleo en blanco. Esa es la esencia central del desequilibrio macroeconómico argentino, que cada 10 años genera un problema de default y de licuación de esa deuda contra el poder adquisitivo de los jubilados y los asalariados. ¿Me explico? Plenamente. Y la verdad que es un panorama bastante preocupante, pero quiero redondear con esto. A ver. Por lo tanto, la propuesta es la siguiente. Tanto las obras públicas como el ANSES deben ser y el Consejo de la Magistratura y también la Auditoría Anticorrupción, que está hoy en manos del kirchnerismo. ¿Escuchaste lo que acabo de decir? La Auditoría General de la Nación, en manos del kirchnerismo y del PJ. Deben ser sustraídos de la clase política, del Congreso
del Poder Ejecutivo en manos exclusivas de técnicos independientes de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. De los jueces, quienes dirigen las obras públicas y la deciden, y manejan los fondos de los jubilados, en lugar de entregarle todos esos recursos a las provincias, como hizo este gobierno por debilidad política, lo mantengan dentro de la corriente legítima de gasto que tiene que financiar. Basta de sacarle el dinero del ANSES para financiar a los gobiernos provinciales y municipales. Perdón, estoy hablando con corriente, pero bueno, es así. Estoy hablando de una provincia. Pero es así lo que sucede. Para que las provincias anden mejor, dada la sábana corta, le han sacado todos los recursos fiscales a ANSES. Y eso es quebrar el ANSES o la CFJP o cualquier sistema previsional. Hay que manejarlo por profesionales independientes de la clase política. Hasta que no lo entendamos eso, vamos a seguirnos dando golpe de cabeza contra la pared y sufriendo estas crisis de default y posibles hiperinflaciones. Bueno, muchas gracias por el espacio. Un abrazo y gracias por este tiempo. Gracias, el doctor Ariel Korenberg, un economista, quien nos daba su visión sobre la economía argentina y hablábamos sobre cómo ve la sociedad todo esto.